Todo es preferible a la intervención extranjera, preferible la tiranía, preferible las revoluciones, preferible la miseria, preferible la muerte. Apresurémonos a erigirle una estatua al último de los caciques y a reconocer que nuestros verdaderos héroes son los que defienden la tierra contra el extranjero. Américo Lugo. Esa frase de Américo Lugo abre nuestra jornada de hoy. Sean bienvenidos a su clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria con la profesora Celestina Heredia. Como de costumbre, le hacemos la recomendación para que se ubiquen en un lugar apropiado para el mejor aprovechamiento de la clase y a disponer de los siguientes útiles escolares: cuaderno, lápiz o bolígrafo, libros y revistas de historia dominicana, un mapa político del continente americano y de República Dominicana, un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Es muy importante que les recuerde que esta semana deben culminar con su relato histórico breve sobre los acontecimientos de los primeros años del siglo XX, para lo cual le hemos venido dando pautas y orientaciones para hacer un excelente trabajo. Hoy continuaremos con el tema que hemos venido desarrollando durante esta semana sobre la ocupación norteamericana de 1916 a 1924. Y tenemos el siguiente propósito: identificar los movimientos de resistencia civil y armada contra la ocupación en las zonas rurales y ciudades dominicanas y los cambios sociales durante el gobierno militar estadounidense entre 1916 y 1924. Veamos cómo andan sus conocimientos previos. ¿Han escuchado hablar de los gavilleros? ¿Por qué recibían ese nombre? ¿Saben a qué se le llamó resistencia urbana? ¿Cuáles transformaciones ocurren en la sociedad dominicana durante la intervención norteamericana de 1916? ¿En qué consistió el Plan Hughes-Peinado? Estados Unidos decidió intervenir militarmente a la República Dominicana en el año 1916, con el alegato de la violación a la Convención Dominico-Americana de 1907. Durante el tiempo que duró la ocupación, se originaron varias formas de protestas, las cuales estudiaremos junto con el programa de obras públicas implementado y los cambios sociales ocurridos durante ese periodo. Además, compartiremos algunos datitos muy interesantes con relación a la cultura que les puede dar ideas para su relato histórico. Tomen sus cuadernos para que lleven sus anotaciones. A pesar de las medidas para ejercer control sobre la población dominicana, como el desarme y la censura para evitar revueltas o acciones en contra de la misma, los ocupantes debieron enfrentar la fuerte oposición de líderes guerrilleros sin ninguna afiliación política. La mayor fuerza opositora a partir del año 1917 la encontró en la zona este del país, en las provincias San Pedro de Macorís, Atomayor, El Ceibo e Higüey, escenario de grandes despojos campesinos en el proceso de formar el gran latifundio cañero. En esta zona se agruparon cientos de campesinos
quienes se organizaron, expresando su rechazo a la ocupación militar estadounidense mediante la guerrilla, razón por la que fueron enviadas tropas para controlar la situación. A estos guerrilleros los norteamericanos los denominaban despectivamente como los gavilleros, acusándoles de ser bandidos o bandoleros. Los líderes campesinos revolucionarios opositores a la intervención fueron Gregorio Urbano Gilbert, Vicente Evangelista, Ramón Natera, Cayo Báez, Fidel Ferrer, entre otros. ¿Sabían ustedes que Gregorio Urbano Gilbert fue declarado héroe nacional por ser de los primeros en protestar contra la ocupación? Contaba con unos 17 años cuando enfrentó las tropas de ocupación al desembarcar en San Pedro de Macorís. En enero de 1917, Gilbert disparó contra los interventores y mató al capitán Button, jefe de las tropas invasoras norteamericanas que llegaron al muelle de San Pedro de Macorís para ocupar esa ciudad. Ha sido considerado como un claro ejemplo de patriotismo y defensa de la soberanía nacional. Los movimientos guerrilleros que se desarrollaron en las zonas rurales se les conoció como resistencia rural y, según expresa Franklin Franco, desde 1916 hasta 1919 solamente las fuerzas patrióticas guerrilleras enfrentaron los invasores, pero también hubo otros movimientos civiles en la zona urbana, organizados a partir de ese último año, que formaron el movimiento nacionalista. Veamos cómo operaban. El movimiento nacionalista o resistencia urbana surge con el propósito de desarrollar una vigorosa campaña para exigir la desocupación de las tropas norteamericanas y recuperar la soberanía nacional. El movimiento agrupaba los patriotas intelectuales de distintas profesiones, ideas y partidos políticos. El movimiento nacionalista inicialmente realizaba gestiones diplomáticas y diligencias que realizaba Francisco Enríquez y Carvajal por movilizar la opinión pública en varios países en apoyo a su causa. Se formaron comités de apoyo y la campaña nacionalista tuvo un gran éxito en la opinión pública internacional y estadounidense para presionar para que las tropas se retiraran del país y se volviera a formar un gobierno democrático conformado por los dominicanos. Entre sus principales líderes se encuentran Francisco Enríquez y Carvajal, Emiliano Tejera, Américo Lugo, Fabio Fiallo. Para controlar a los opositores a la intervención, los ocupantes crearon varios sistemas con el fin de perseguirlos, desarticularlos o impedir que la población general se levantara en una revuelta y rechazara la ocupación. Veamos cuáles métodos usaron. Conforme a Jaime de Jesús Domínguez, 2006, en el año 1917 se creó la Guardia Nacional para contribuir en la lucha contra los guerrilleros y para ejercer control sobre la población. Dice Franklin Franco, 2011, que el cuerpo militar fue creado a partir de la orden ejecutiva del 7 de abril del 1917 del gobierno militar
y que era un ejército de sicarios nativos entrenados bajo el mando de los oficiales de infantería de la Marina de Estados Unidos. Además, contaban con espías en el campo y aldeas. De acuerdo a la historiadora María Filomena González Canalda, 2017, el sistema de vigilancia tenía como objetivo obtener información de los opositores a la ocupación militar y de la población en general, y controlar los movimientos del grupo nacionalista. Las noticias recogidas en los informes diarios eran suministradas por agentes y operadores, como se les llamaba a los informantes pagados. A estos se les sumaban otros que, sin ser pagados, cumplían con esas funciones. En este cuerpo militar creado por los norteamericanos ingresó un personaje muy famoso de la historia dominicana. ¿Saben de quién se trata? Pues nada menos que de Rafael Leonidas Trujillo Molina, designado segundo teniente en diciembre de 1918. La guerrilla rural se limitó solo a la región oriental y no se registraron más movimientos en el resto del país. El gobierno militar se dedicó al logro de sus metas en la reorganización del Estado dominicano. En ese sentido, desarrolló y dictó una serie de disposiciones durante el tiempo que duró la ocupación, que produjeron grandes transformaciones en la sociedad e influyeron en el desarrollo del comercio, la agricultura y la industria, las cuales hemos agrupado según su renglón en las siguientes. Programa de obras públicas y sociales desarrollados durante la ocupación estadounidense. Se amplió el sistema de alumbrado eléctrico a La Vega, Santiago, Barahona, San Cristóbal y otras provincias. Se levantaron importantes puentes de acero y concreto armado y algunos de madera para usar en forma provisional. Se realizó el primer censo de carácter científico de población en 1920, que arrojó una población total de 894.665 habitantes. Se construyeron hospitales, cárceles, escuelas, fortalezas y mercados y edificios públicos de concreto armado. Se concluyó con la construcción de carreteras iniciadas en el gobierno de Ramón Cáceres, conectando Santo Domingo con Santiago, Santo Domingo con San Pedro y Santo Domingo con Baní. El impacto generado por la comunicación que posibilitaban las carreteras fue muy significativo, pues se unieron las principales regiones del país. Su construcción permitió el uso de vehículos de motor y al gobierno de ocupación le facilitó el traslado rápido de sus convoyes por diferentes puntos, conveniente para ejercer el control y aplastar los movimientos guerrilleros. En cuanto a la economía, se registran los siguientes cambios. En el aspecto económico, el gobierno militar estableció una serie de controles fiscales y aplicación de impuestos a la fabricación de alcoholes y otros productos dominicanos que tenían buenas ventas en el mercado internacional y en el mercado nacional. Redujo los impuestos aduaneros a los productos manufacturados en los Estados Unidos mediante la Ley de Franquicias para promover las exportaciones norteamericanas. Creó la Oficina de Recaudación de Rentas Internas en el año 1918.
Luego de finalizada la Primera Guerra Mundial en el 1918, los productos de materia prima tropicales experimentaron un alza en los precios, principalmente de azúcar, cacao. Al subir los precios, los ingresos de los comerciantes dominicanos aumentaron y se empezaron a importar grandes cantidades de mercancías. Y entre los años de 1918 a 1921, la economía experimentó un crecimiento y se crearon centros comerciales. En cuanto al sistema de legislación, se destacan las siguientes disposiciones. Para desarrollar la enseñanza primaria con el objetivo de erradicar el analfabetismo, el gobierno militar promulgó una nueva ley de enseñanza en el mes de abril de 1918 y creó un Consejo Nacional de Educación, encargado de la supervisión general de la instrucción pública de la República Dominicana. En el aspecto sanitario, promulgó una nueva ley de sanidad y se creó la Secretaría de Estado de Sanidad y Beneficencia mediante Ley Ejecutiva número 338 de 1919. Se promulgó además la Ley de Caminos, según la cual cada adulto de sexo masculino debía trabajar 4 días al año o bien pagar un impuesto en dinero de 2 pesos. La Ley de Sanidad prohibía la práctica de la medicina a los curanderos y se logró controlar varias enfermedades con la aplicación de las medidas sanitarias que mejoraron la salud. La permanencia en el territorio dominicano a lo largo de 8 años de los norteamericanos facilitó la adopción de prácticas culturales que han dejado huellas en la población. Veamos de qué se trata. El baile del pambiche o merengue al estilo yankee es un derivado del merengue tradicional. Este fue uno de los bailes surgidos durante la intervención, con el tiempo más lento ya que los norteamericanos no sabían bailar merengue. La palabra pambiche es un americanismo que proviene de la forma en que los soldados americanos llamaban a los que tocaban dicho ritmo, ya que estos con regularidad vestían camisas con estampados de palmas y playas. Otros aspectos que se incluyeron a la cultura son: los hombres comenzaron a usar la ropa interior en 2 piezas. Se introdujo la máquina de moler carnes, la estufa y el refrigerador. Apareció la publicidad comercial, se afianzó la práctica del juego de pelota, entre otros elementos. En los 8 años que duró la ocupación, la administración del Estado estuvo a cargo de los siguientes gobernantes militares: Harry S. Snapp, Thomas Snowden y Samuel Robinson. Me imagino que desean saber cómo finalizó la ocupación norteamericana. Pues le diré que la resistencia urbana tuvo mucho que ver, pues las diligencias para la desocupación iniciadas por Enríquez y Carvajal en el año 1919 comenzaron a dar frutos con la llegada del nuevo presidente en los Estados Unidos, Warren Harding, en noviembre de 1920. Atención a los siguientes datos. La Unión Nacional Dominicana celebró a finales de junio de 1920 en todo el país la Gran Semana Patriótica, en la que se desarrollaron protestas y denuncias contra los interventores norteamericanos. Esas presiones provocaron que el presidente Wilson le ordenara al gobernador militar Thomas Snowden a suavizar las medidas de censura y permitir
que los dominicanos se reunieran e hicieran campañas en contra de la ocupación. La campaña de desocupación entonces se arreció exigiendo la pura y simple desocupación, es decir, sin condiciones. Meses después de tomar posesión, el presidente Harding nombró un nuevo gobernador militar en Santo Domingo, Samuel Robinson, quien llegó en junio de 1921 con la asignación de comenzar los trabajos para la desocupación. La proclama preparada para tales fines se conoce como el Plan Harding. El Plan Harding establecía que se reconocieran todos los actos y medidas del gobierno militar y que la Guardia Nacional permaneciera dirigida por oficiales norteamericanos. Pero el plan fue rechazado por la Unión Nacional Dominicana y la propuesta quedó en el limbo. En marzo del año 1922, el abogado Francisco José Peinado viajó a Washington con el propósito de gestionar un nuevo plan o propuesta que resultara factible para ambos lados. ¿Logró cumplir con su propósito en esa visita? Peinado se reunió en Washington con el secretario de Estado Charles Evans Hughes y luego de varias reuniones en junio de ese año se produjo un entendido formal entre el gobierno de Washington y los dirigentes políticos. Acordaron el establecimiento de un gobierno provisional cuyo presidente sería escogido por los líderes políticos y el arzobispado de Santo Domingo, que prepararían las elecciones para el año 1924, además del reconocimiento de los actos del gobierno militar, y se mantendría en vigencia la Convención de 1907 hasta saldar la deuda externa. El acuerdo se legalizó en septiembre de 1922 y se conoce como el Plan Hughes-Peinado, firmado por ambos y por los miembros de los partidos políticos. Además, firmó el arzobispo Noel y el diplomático Sumner Welles. Luego de varios días de deliberar, se nombró a Juan Bautista Vicini Burgos el día 1 de octubre de 1922 para organizar las elecciones presidenciales. Las elecciones se llevaron a cabo el 15 de marzo de 1924 con la participación de varios partidos, resultando electo Horacio Vázquez, quien tomó posesión el 12 de julio del mismo año. Ese mismo día, las tropas estadounidenses iniciaban la evacuación del territorio dominicano. Así termina la ocupación norteamericana de 1916. Ahora los invito a desarrollar la siguiente actividad de aprendizaje con las debidas orientaciones de sus maestros o maestras guía. En la siguiente línea de tiempo señala los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que tuvieron lugar durante la ocupación de los Estados Unidos en el país. Así cerramos nuestra clase de hoy. Recuerden que esta semana deben finalizar su relato histórico breve. Con Dios delante tendremos la oportunidad de seguir reencontrándonos para seguir transitando el camino de la historia dominicana. Les acompañó la profesora Celestina Heredia. Que el Señor Todopoderoso los cuide y proteja. Hasta un próximo encuentro. Nos vemos.